Este es un objeto cualquiera. Si le aplicamos una variación de temperatura, ya sea positiva o negativa, ¿qué pasa con el volumen? Aumenta o disminuye. Mandé, no oigo. ¿Aumenta o disminuye? Ajá, o sea, se expande o se contrae, ¿no? Sí. Porque los objetos están hechos de átomos o moléculas, ¿no? Entonces la temperatura hace que estos átomos o moléculas vibren, ¿sí? De por sí todo tiene una frecuencia natural de vibración, ¿no? Entonces, si aumentamos la temperatura, esa vibración aumenta y genera un aumento de volumen o expansión. Y si la temperatura disminuye, es una contracción porque las moléculas vibran menos, ¿sí? Pero siempre hay una vibración. En las moléculas, a menos que haya un cero de temperatura absoluto, que son los 0 grados Kelvin, que es cuando no hay vibración alguna de esos átomos o moléculas, ¿sí? Ahora vean, tenemos expansión lineal, que son objetos alargados en una dimensión. ¿Sí lo ven? Sí, profe. De aquí ya habíamos visto algunos ejemplos, ¿no? De objetos alargados en una dimensión. ¿Como cuáles podrían ser? Las vías del tren, Ajá. En otro los video puentes, ya los vimos el bloques de ejemplo los de las puentes. vías del tren. Son objetos alargados, por lo tanto, rige una dimensión, se alarga en una dimensión. Ajá. Puede haber que haya expansión en la otra dimensión, pero es casi cero, es despreciable. ¿Qué otro ejemplo vimos? Una vajilla. ¿Una qué? Vajilla. Ah, caray, vajilla. Una vajilla de metal. ¿Es como una varilla? Sí, eso. También. ¿Qué otra cosa vimos? Los puentes, También la expansión del puente, ¿verdad? Porque es lineal, es en una dimensión, porque es muy largo en una dirección. Bueno, ahí ya tenemos esta fórmula, que es la expansión lineal, la fórmula para incremento de temperatura, y alfa, que se da en grados centígrados a la -1 y que depende del material. ¿Sí está claro hasta aquí? Sí, profe. Pasamos ahora a expansión de área. Ya son objetos en 2 dimensiones. ¿Qué objetos pueden ser? Pues placas delgadas, ¿no? ¿Qué un ejemplo mosaico. vimos en los otros videos? Puede ser un mosaico de cerámica. Podría ser mosaico. ¿Qué otro? ¿Una placa de aluminio? Placa de aluminio también. ¿Qué más? Lo que vimos en el primer video, ¿qué ejemplo pusimos como expansión de área? ¿Una banqueta? La banqueta, porque es una placa de concreto simple y relativamente delgada, son unos 5 o 6 centímetros. Entonces ahí aplica expansión de área, entre muchos otros ejemplos, ¿no? Que podemos encontrar. Entonces aquí tenemos la fórmula de expansión de área, que es igual a 2 veces la expansión lineal alfa por el área inicial por delta t. Y tenemos la misma fórmula aquí de delta t y alfa, depende del material, se obtiene en laboratorio en grados centígrados a la -1. ¿Dudas, no? No, profe. Pasamos a expansión volumétrica. Obvio, aquí ya tenemos objetos en 3 dimensiones a los que se le aplica una variación de temperatura y ya son, por ejemplo, aquí tenemos un cubo que se expande en 3 dimensiones. Aquí tenemos la fórmula. Delta B es igual a beta BI por delta T. Beta es el coeficiente de expansión volumétrica por el volumen inicial, por el incremento de temperatura. Y beta, o el coeficiente de expansión volumétrica, simplemente es igual a 3 veces el coeficiente de expansión lineal. Se multiplica por ser las 3 dimensiones. Delta T y alfa. ¿Sí? Pasamos a los ejemplos. Y vean, tenemos aquí calcular la longitud final de una barra de cobre con los datos indicados. Como es una barra de cobre, pues es un objeto alargado, es una dimensión. Sí, aquí tenemos los datos, que son la temperatura inicial, 8 grados Fahrenheit,
temperatura final 75 grados Fahrenheit. El coeficiente de expansión lineal del cobre es 17 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1. Longitud inicial, perdón, de 55 grados. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer primero? Las conversiones. Sí, porque como tenemos el coeficiente de expansión lineal en grados centígrados a la menos 1, aquí tenemos grados Fahrenheit, entonces tenemos que convertir grados Fahrenheit a centígrados. Vean, aquí está la fórmula. TF son grados Fahrenheit, TC grados centígrados. Primero calculamos el incremento de temperatura, que es final menos inicial, 75 menos 8, nos da 67. Y esto lo vamos a convertir a Fahrenheit. Perdón, estos están en Fahrenheit, los vamos a convertir a centígrados. Entonces los 67 los sustituimos aquí en temperatura Fahrenheit y despejamos la temperatura centígrada. Hagan el despeje, por favor. Sustituyan 67 y verificamos este resultado de 19,44 grados centígrados. ¿Cómo queda el despeje si despejamos de aquí TC de esta ecuación? ¿Nadie? ¿Dudas? Díganme si pueden hacer el despeje o no, por favor. Sí, profe. ¿Cómo? Perdón, uno a la vez. Le queda TC igual a TF menos 32 por 5 novenos. Por 5 novenos, así es. ¿Ya checaron el resultado? 19,44. Chequenlo todos, Sí, por favor. profesor. ¿Sí les da? Sí. Ok. Ahora simplemente ya sustituimos longitud inicial de 55, alfa y delta T, que ya lo tenemos en grados centígrados. Chequen que dé este resultado, por favor. Sí, profesor. ¿Sí? ¿Ya lo checaron? Sí, sí da. Bueno, y simplemente le sumamos 55 y ya nos da la longitud total o final, ¿sí? De 55,01818 centímetros. Aquí le llaman longitud final, yo creo que es mejor ponerle una F aquí. ¿Dudas hasta aquí? No. No, profe. Ok. Pasamos al siguiente entonces. Número 2 dice calcular el área final de una placa de concreto con los datos indicados. Entonces tenemos la placa de concreto, temperatura inicial 0 grados Fahrenheit a 115. Aquí tenemos el coeficiente de expansión lineal del concreto y tenemos un área inicial de 1 metro cuadrado, 100 por 100 centímetros. Aquí tenemos la fórmula de expansión de área. Calculamos el incremento de temperatura, que son 115, y la conversión. Chequen esta conversión, por favor. Está bien, profe.
Ok. Ahora sustituyan, ya tenemos todo para sustituir en esta fórmula, perdón. Sustituyan y nos debe dar 11.0667 centímetros cuadrados. Sí, está bien. ¿Sí? Sí. Sí, profe. Ahora de aquí le sumamos simplemente el área inicial, que son 100 por 100 centímetros cuadrados, y nos da un área final de 10.011.066 centímetros cuadrados. Y se convierte a metros cuadrados, ¿ya vieron? Sí. ¿Cómo hacemos la conversión de centímetros cuadrados a metros cuadrados? Se divide entre 10.000, ¿no? Ujú. Se divide entre 100 al cuadrado y ya nos da 1.0011 metros cuadrados. ¿Sí está claro? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. No. ¿Todo bien? Sí. Pasamos al problema 3. Calcular el volumen final de una masa de concreto que se encuentra bajo incremento de temperatura dentro de una presa con los datos indicados. ¿Sí? Entonces aquí suponemos que es un cubo de concreto de 1 metro cúbico, ¿sí? Dentro de una presa. Entonces vamos a calcular su expansión volumétrica. Tenemos temperatura inicial de 20, final de 40, alfa del concreto, y el volumen inicial de 100 al cubo centímetros cúbicos. ¿Sí? Aquí tenemos la fórmula. Beta, recuerden que es 3 veces el coeficiente de expansión lineal. Y aquí aplicamos el incremento de temperatura, que nos da 20. Sustituyan, por favor, para verificar este resultado de 720. Sí, profe, está bien. ¿Sí les da 720? Sí. Ahora le sumamos el volumen inicial de 100 al cubo y nos da 1.720.000 centímetros cúbicos. ¿Cómo lo convertimos a metros cúbicos? Entre 1.000.000, ¿no? Ajá, se divide entre 1.000.000 o 100 al cubo, que es 1.3072 metros cúbicos. Sí. Entonces, sí es bastante expansión. Lo que se hace en el concreto para presas es que se utiliza concreto de bajo calor de hidratación para que precisamente no genere mucho incremento de volumen y de temperatura y se pueda evaporar el agua, ¿sí? Y pueda causar problemas a la resistencia del concreto. ¿Alguna otra duda, comentario de este ejercicio? Bueno, de todo el tema más bien. No, profe. Ok. Creo que está bastante claro. Sí, es lo que nos faltaba por ver. Para termodinámica, los demás videos pues ya están completos.